8:37 de la mañana. Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con esa visión internacional sobre los temas que son noticia en Venezuela. Gaby, feliz día, gracias por estar aquí. Hola Marjorie, buenos días para ti y para todos. Sí, esperando escuchar tu análisis sobre lo más importante en esta sesión extraordinaria que se llevó a cabo el día de ayer y lo que fue esta exposición del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué te ha parecido? Bueno, una exposición muy detallada, Marjorie, yo creo que no quedó nada por fuera y adicionalmente son las denuncias que han venido haciendo los venezolanos, pero luego ya caracterizados, sistematizados por un organismo importante de derechos humanos para todos los venezolanos. Estamos hablando del uso arbitrario de la fuerza, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, la persecución, el acoso. Dicen, y cuando normalmente lo dicen, Marjorie, es porque realmente tienen pruebas de ello, que al menos 10 de las muertes, de las 23 que han ocurrido desde el día de las elecciones y relacionadas a las personas que se han manifestado en contra del fraude electoral, al menos 10 son atribuibles a organismos de seguridad del Estado, o militares o policías. Y detallaban algo que me preocupaba muchísimo, que había oído entre rumores, pero que ahora ellos lo dan como un hecho cierto, que muchas de esas muertes, la mayoría son con armas de fuego, pero se trata de tiros en la cabeza o en la espalda, es decir, estaríamos hablando entonces de ejecuciones extrajudiciales, que forma parte entonces de todo lo que se está denunciando ante la Corte Penal Internacional. Realmente el informe es escalofriante, los países lo pudieron escuchar, sabemos que era muy difícil obtener algún tipo de resolución extra. Oíamos a algunos de los cancilleres decir que en la reunión anterior ellos trataron de no detallar cada uno de estos casos para lograr esa votación que se logró antes y que se estaba haciendo ese trabajo diplomático para que hubiese algún tipo de consenso regional. Pero en esta ocasión no se trataba de una votación, sino de que el mundo conociera de manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que realmente está pasando en el país, porque cuando lo dicen ellos se toma como cierto y tiene un nivel de aceptación y de verificación muchísimo mayor. Otro de los puntos hablaban de al menos 100 niños. Imagínate, niños que van a ser enviados o ya están en cárceles comunes con delincuentes que hacen todo tipo de cosas para dañar a los seres humanos. Esos jóvenes no solamente están en esas cárceles comunes, sino que adicionalmente se les está imputando ese terrible delito prácticamente inventado por ellos, el delito de terrorismo. Es decir, nuestros niños en esas condiciones y miles de historias que contar. Por ejemplo, jóvenes que detienen, que cuidaban a sus abuelas de más de 80, 90 años y ahora esas personas de la tercera edad están completamente solas y desamparadas porque no tienen cómo comer ni siquiera pueden movilizarse, caminar para poder incluso hacerse su comida. El drama ha quedado fotografiado una vez más ante la Organización de Estados Americanos. El tema aquí es que la CIDH pedía que había que denunciar todos estos casos sin ambigüedades y hay muchas ambigüedades al respecto. Seguimos viendo a Brasil decir, si bien no reconozco a Maduro porque no ha mostrado las actas, a pesar de que las actas son las oficiales, no puedo reconocer al otro porque entonces se complicaría el camino. Y el tema aquí es que ya ha transcurrido un mes entero en donde murieron 23 personas, donde prácticamente 2.000 están privadas de libertad y otros miles de personas están aterrorizadas esperando en sus casas todos los días una detención nueva cercana a María Corina Machado o a un miembro de mesa. Realmente ellos van ejecutando sin discriminación alguna cada uno de los sectores para atemorizar a cada uno. Haces un defensor de derechos humanos, un periodista, alguien de las mesas
herramientas para que tú te sientas reflejado de yo pueda ser el próximo. Entonces es muy complicado que el venezolano se pueda expresar y se pueda revelar. Y adicionalmente ahora andan con estas reuniones. Nicaragua le dijo a Maduro, yo te puedo mandar algunas de mis fuerzas de seguridad sandinista. Padrino López reuniéndose supuestamente con los militares de Honduras, un llamado que hizo la Embajada de Estados Unidos desde allá, diciendo, no es que solamente se están reuniendo con los militares venezolanos de la dictadura, sino que incluso lo identifican a Padrino López y a su grupo que se reunió en Honduras con el tema del narcotráfico. Así que es una realidad muy compleja que hay que ver, porque no se puede quedar simplemente en reuniones. Esa es mi preocupación fundamental. Ahora se intensifican las detenciones a miembros de la oposición en Venezuela. Vemos el caso de Perkins Rocha, lo que ocurrió el día de ayer con Viallo Pilieri. Y bueno, Juan Pablo Guanipa dando su testimonio diciendo que siente indignación porque ellos tienen que estar resguardados para evitar ser detenidos. Hablemos un poco acerca de esto. Sí, claro, Marjorie, es que cada vez se acercan más a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, que todavía no han tenido miedo y pareciera que no lo van a tener, pero es una situación muy complicada, Marjorie, porque además viene desde hace meses. Tres de las manos derechas de María Corina Machado, históricamente, cuando ella era de Súmate y todo esto, no sé por qué se está activando, no sé si ustedes vieron una reacción, he Sí, tocado la unos computadora. globitos. Salieron unos globos, pero no he tocado la computadora. Discúlpenos, esto ha sido una falla digital porque estamos hablando de un tema No te preocupes, muy estamos en vivo delicado. y cualquier cosa puede pasar, pues. Sí, claro, pero por si acaso, por las malas interpretaciones, porque estamos hablando de un tema Claro, de un tema serio, por bastante supuesto. serio. Gracias por la Eh, aclaratoria. Sí, sí, el tema de las detenciones se hacen de una manera discriminada y de hecho quería retomar el tema de ese informe de la Comisión Interamericana. Ellos hablan de terrorismo de Estado. No lo dicen de manera sencilla. Para que la Comisión Interamericana use estos términos es porque se cumplen una cantidad de estándares y esas detenciones son parte del terrorismo de Estado. Agarras a la gente cercana, imagínate a su asesor jurídico, además una persona súper reconocida de una amplia trayectoria en Venezuela, como por ejemplo es el caso de Rocío San Miguel, la agarras como emblema, aquí te detengo, no tengo límites, que era una de las cosas que decían los cancilleres. No hay discriminación, agarras a los niños, agarras a las mujeres y adicionalmente a personas clave dentro del entorno de María Corina Machado para mandar el mensaje particular. No tengo miedo y voy hasta el final con estas detenciones. Aquí el tema es cuál va a ser la respuesta. Veíamos que Luis Almagro nuevamente pedía imputaciones inmediatas y órdenes de detención ante la Corte Penal Internacional e incluso el Senado chileno también se ha reunido y por mayoría acaban de aprobar que pida el presidente de Chile que también como presidente de la región le pida a la Corte Penal que eso se alcance. Pero esa sería una de las pocas vías, porque ¿qué pasa, Marjorie? Seguimos viendo, Josep Borrell invitó Ujú. a Edmundo González a que Sí. hable en el pleno de los ministros, hacen otra reunión urgente, la Organización de Estados Americanos oye el informe, pero no puede votar porque no hay mayoría. Próximamente, ahorita en septiembre, viene Naciones Unidas, está el veto que puede dar China y Rusia. Y así se nos puede pasar la vida entera, Marjorie, entre pronunciamientos y países diciendo, igual sigue siendo importante que entreguen las actas no las van a entregar, Marjorie, no sé por qué no pasamos a otro nivel. Entonces, Sí, ya hay quizás muchas enfocarnos personas, en que Gaby, la que Corte dicen, haga algo podría traer algún tipo de justicia al país. sí, ya hay muchas personas que dicen que ya este discurso de solicitud de actas está agotado, pero vayamos a lo que ha sido el pronunciamiento de representantes de aquí de Estados Unidos, como es el caso de Laura Richardson del Comando Sur. ¿Qué significado tiene lo que ella dijo el día de ayer con respecto a la situación en Venezuela? Sí, ella justamente estaba en un acto en Chile y dijo textualmente que Nicolás Maduro continúa socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano, pero aquí también hay que tomar en cuenta algo. Hay personas que siguen hablando de una supuesta intervención militar, lo hemos dicho mil veces, yo no veo
posibilidad alguna de algún tipo de intervención, y ella agregaba que la solución de la crisis venezolana tras las elecciones debe ser democrática y no militar. Estamos hablando del Comando Sur, que justamente atiende a todo el tema latinoamericano, y que ella en particular vuelva a decir, no hay solución militar alguna. Es importante porque tenemos que tener eso claro para avanzar a través de otras vías, tal y como se está haciendo, Marjorie, porque se avanzó en el tema de salir a votar, de ir a las urnas y de hacerlo de una manera distinta. Pero ella adicionalmente remarca ese punto, que no habría ningún tipo de intervención. Hay quienes están, por ejemplo, apostando en la Organización de Estados Americanos al TIAR, que justamente es esa responsabilidad que tendrían las naciones de hacer algún tipo de enlace, así sea humanitario, las naciones haciendo algún tipo de intervención, así sea humanitaria. En Naciones Unidas existe también el principio de la responsabilidad de proteger a un pueblo que está siendo subyugado por una dictadura. El tema aquí, Marjorie, es que hay demasiados negocios involucrados, demasiados intereses involucrados, y es muy poco probable que se alcancen los consensos necesarios para que eso se logre. Entonces, no tienes los consensos en los organismos multilaterales. Brasil y Colombia siguen hablando de tender puentes y de favorecer a ambos lados por igual, cuando es un solo lado el que se ha robado de manera descarada las elecciones. Un Estados Unidos que sigue diciendo que no pueden reconocer al presidente para no cometer errores, para no ponerse en el camino del diálogo, que todavía no aclara si va a dar incentivos específicos o sanciones específicas a todo lo que ha ocurrido. No sabemos cuánto tiempo van a tomar, y así se van pasando los meses, llegará enero y nada pasa. Entonces, y adicionalmente se sigue desmoronando el entorno de María Corina Machado, porque cada detención cuenta. Ella no cuenta con un ejército como cuenta Maduro, que sale uno y tiene a otra persona que escoger. Ella tiene muy pocas personas y va perdiendo a su abogado, va perdiendo a gente que moviliza al interior del país, como Viallo, Pirelli, o sea, son tantas pérdidas que va teniendo su equipo, y tanto el terror que causa, porque es inevitable, Marjorie, que tú no te asustes y digas, seré yo el próximo, al próximo que van. Y además que no son detenciones, son secuestros, son detenciones arbitrarias, pasan días, semanas a veces sin saber su paradero, les obligan a tener un defensor público, ni siquiera tienen derecho a una defensa privada. Realmente es terrible, y a muchos de ellos los torturan y luego los colocan en el canal del Estado a pedirle disculpas a Maduro, luego de haber sufrido las peores presiones que puedes tener a manos de los militares y los civiles del régimen. Por cierto, recuerdo esos grafitis que hicieron en el Bayfront Park, decían Furia Bolivariana está aquí en Miami. ¿Se sabe de quiénes fueron los responsables? ¿Se sabe algo con respecto a esto, Gaby? No he revisado en las últimas 48 horas, habían incluso puesto una recompensa para que el que tuviera información específica sobre quién hizo estos grafitis lo hiciera, pero está todo afectado. Aquí en Estados Unidos no he revisado a profundidad la información, pero están hablando de supuestos integrantes del Tren de Aragua que están en Colorado, específicamente en la localidad de Aurora, y han tomado algunos edificios y extorsionan a la gente. O sea, tal y como ocurrían las invasiones en cualquier parte del país o en Caracas, que tomaban una edificación privada, se hacían ellos con ella y empezaban a alquilar de manera irregular. Parece que eso está pasando aquí. Entonces, tienes por un lado la furia bolivariana, mientras los venezolanos se expresan de una manera pacífica y gloriosa en una localidad, y vienen los otros malos. Es igual, los venezolanos de bien echando para adelante, haciendo un gran trabajo, rehaciendo su vida acá, y estos grupos criminales haciendo este tipo de cosas para que luego todo esto vuelva al discurso político. Porque si esto es verdad, Marjorie, imagínate todo lo que van a seguir diciendo de la migración venezolana, y es muy duro y es injusto, pero a la vez es una realidad. Entonces, y tampoco pareciera que hay responsables. Quizás al tiempo ya algunos de los del Tren de Aragua han sido detenidos, pero vemos a otros activos. Realmente es como una lucha
lucha contracorriente, como que por todos lados salieran las cosas mal y el venezolano bueno, el que además es mayoría, no encuentra entonces una salida luminosa y directa a toda esta crisis y a volver a lavar la cara y a volver a levantarse como los ciudadanos de bien que somos en todo el mundo. Gaby, ya para finalizar, es noticia aquí en Estados Unidos esta entrevista que va a ofrecer el día de hoy Kamala Harris junto a su compañero de fórmula en CNN en horario prime time, y dice que es una prueba de fuego en su carrera porque van a estar allí completamente en vivo, sin ningún tipo de guión, y va a ser su primera entrevista como candidata presidencial. Vamos a hablar un poco acerca de lo que se espera, porque dice que está intentando de alguna manera convencer a los que están indecisos. Claro, a mí lo que me parece insólito, Marjorie, es que estás hablando de una vicepresidenta en ejercicio que ahora es candidata de el partido de gobierno y estén preocupados de que ella pueda o no dar una entrevista. A mí eso me descoloca. Ella, desde el anuncio que hicieron de que ella iba a ser la banderada, no ha otorgado entrevista. Le dieron 2 portadas de Time e incluso la revista Time no le dio entrevista. Había pedido tener notas escritas en el debate y al parecer esa ha sido una de las disputas sobre si se va a celebrar con qué tipo de reglas en ABC, el network americano, este debate. Y adicionalmente que tenga que ir acompañada de su compañero de fórmula. Algunos republicanos dicen que, bueno, que Walz es su soporte emocional. Realmente a mí me preocupa porque si vamos a tener una presidenta de la nación, necesitamos una presidenta que tenga capacidad de no hacer una entrevista en prime time con un compañero de fórmula, sino que tenga la capacidad de siempre responder a los norteamericanos, porque estamos hablando de la máxima figura y de la potencia número 1 del mundo. Sin embargo, es una proeza que ella dé una entrevista, me parece insólito, o sea, tengo que criticarlo porque no me lo puedo creer. Joe Biden por lo menos lo hacía y lo hacía de manera recurrente. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar en esta entrevista que no sabemos, va a ser en prime time, no tengo certeza de si va a ser completamente en vivo y Sí. definitivamente entonces será una prueba de fuego para ella. Ojalá que luego tenga la apertura y la libertad de hacerlo como lo hace cualquier presidente de cualquier nación del mundo. Va a ser a las 9 de la noche en vivo y supongo estará tratando de establecer cuál va a ser su opinión para no dar esas informaciones sin filtro que muchas veces puede tener efectos secundarios en la gente. Gracias por acompañarnos, Gaby, Gracias. y por presentarnos tus perspectivas periodísticas. Feliz día. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso. A esta hora hacemos una breve pausa comercial. No se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.